Qué bueno este tema de Square Set. That's what I want. Eso es lo que quiero, de 1966. Se acuerda Carlos Mateo Valmengi, conta que él es mucho más joven que yo, pero se acuerda porque habrá bailado este tema, porque él también es buen bailarín, no solamente buen escritor, sino conocedor del mundo en general y de las ciencias, de la cultura, y también estuvo liderando entes y organismos muy importantes. Fue director paraguayo de Itaipú, fue presidente del Congreso de la Nación, fue senador también, por supuesto. Él es del Partido Liberal, también se postuló a la presidencia de la República en un par de ocasiones y creo que ahora va a presidir el Partido Liberal. No. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? Un placer estar contigo. No, el placer es mío, chico. No. Pero estás más fortalecido. Creciste más, parece. Creciste en dividendos. No, mucha vitamina. No, se nota porque en serio te hablo. Mucha vitamina. Pero y hay que hacer ejercicio, che. Bueno, yo tengo un problema de artrosis en la cervical y en la lumbar. Y entonces lo único Mira cómo salís, ese es un Ursus. No, pero en el mejor sentido, estás bien formado. No es que creciste en volumen, sino creciste en lo que hago es mucho musculatura, ¿verdad? ¿Así? Sí. Hago mucho deporte porque tengo que compensar la artrosis que tengo para sentarme a escribir. Eso también, te sentás a escribir y padezco mucho, pero en los dos lugares padezco mucho dolor. Pero dolor, el otro día que me agarró una fiebre muy fuerte. Yo a veces me pregunto, aquellos que tocan y practican el piano también, pero por horas, sí, claro, también tienen ese problema. Me imagino, no Claro. sé, ¿verdad? No. Por supuesto, si vos tenés que estar así, no en el caso mío, ¿verdad? Yo soy anti esto que estoy diciendo, pero aquellos que realmente toman en serio un trabajo que al final es la proyección artística de algo, ¿verdad? El tocar bien el piano, vos tenés que tener la espalda erecta, ¿verdad? Y eso también durante horas, no es 10 minutos ni 15 minutos, porque uno practica 6, 7, hasta 8 horas seguidas. Hay gente que, los buenos pianistas practican esa cantidad de tiempo por día, no es así nomás, ¿verdad? Los que están en concierto y en vigencia, te quiero decir que eso les dolerá la espalda también a ellos, no sé qué hacen. Si... Y la posición siempre es, digamos, la posición complica. Pero en fin, hay que hacer las cosas más allá de la molestia física, ¿verdad? Yo creo que el trabajo artístico responde más pero que no nada. No solamente el artístico, sí, en general, pero digamos, para mí escribir es una pasión. ¿Qué es para vos escribir? Y es una pasión, es un momento cuando yo siento que una obra mía la estoy fraguando en el pensamiento. Me gustó eso. Y entonces es un momento de una gran felicidad, el momento de la creación. Es muy individualista, es muy subjetivo, es muy interior. Es una cosa que yo creo que la creación, y cuando uno escribió una linda frase o escribí un buen diálogo y uno siente una satisfacción interior que yo creo que es intransmitible a otra persona. Bueno, y te estaba por preguntar cómo te fijas en los temas que vos encarás, enfocás, producís, proyectás y cristalizás a través de un libro, en este caso. Porque ahora va a lanzar oficialmente su última obra, Carlos Mateo Valmengi, El elevado precio del honor. Bueno, es la historia de un señor importante, influyente, nacido en el siglo XIX, que era el capitán de un navío. Este señor, antes al parecer, quiso hasta ser un ministro pastoral, porque su madre era muy religiosa y le indujo a eso, hasta que después se convierte en un capitán y tan fanático porque necesitaba, digamos,
trasuntar la misma esencia, como decía acá Carlos, de lo que uno es tocado por la varita mágica y te dice, bueno, vos vas a hacer esto, porque mágicamente también así comienza algo, alguien, ¿verdad? O están aquellos que estudian una carrera y a los 2 años la abandonan para seguir otra, y esa justamente es la que esa persona quiso haber comenzado a estudiar, pero se fue por otro camino y después llegó a la conclusión de que su verdadera carrera era otra cosa y llegó a triunfar con esa otra cosa, por ejemplo. Bueno, estoy hablando de más seguramente, pero me gustó mucho, como siempre, todo lo que él escribe. Se trata de un señor llamado Hans Johann Wilhelm Rudolf Langsdorff, que nació en Alemania el 20 de marzo de 1894, capitán de un buque importante que después fue hundido ahí frente a Montevideo, más o menos, en el Río de la Plata, porque no tuvo otra salida que honrosamente terminar sus días, él como capitán, después se sacó la vida, y hundir su propio barco para que no caiga ante cuestiones enemigas, ¿verdad? Estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial y la flota británica era una de las más, en cantidad de barcos, una de las más fuertes, así como alguna vez tuvo España, pero muchos siglos atrás. Pero después Gran Bretaña tomó la posta en ese aspecto, y en esa Segunda Guerra mucho hizo Gran Bretaña a través de sus barcos, entre paréntesis, y se fue expandiendo todo esto y persiguiendo al famoso Graf Spee. Graf Spee, como se llamó el famoso Graf Spee, se dice en inglés, pero Graf Spee, con 2 E en alemán. Y así fue. Esta es la historia más o menos, pero más enfocando a la personalidad de este señor. Se hizo este libro de Carlos Mateo Valmelli, el hecho de por qué tuvo que hundir su barco y después el autoeliminarse, y bueno, porque justamente todo eso lo hizo por ese extremado y elevado precio del honor. Qué interesante, porque el honor, ¿qué es el honor? Hoy la gente no sabe ni qué es el honor. O el honor es muy cercano a la dignidad, ser digno. ¿Por qué uno tiene que ser digno? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es el honor? Eso va más allá del dinero, de los patacones, de los, ¿cómo se llama? Esos maletines que existen, sabemos, y llegan, y llegan, y llegan, y llegan. Y se retrasan las cosas, porque el status quo es conveniente. Bueno, pero yo estoy pasándome de rosca. El elevado precio del honor, ¿cómo se te ocurrió hurgar dentro de ese andamiaje literario, y por qué elegiste este personaje y en el marco de la Segunda Guerra? Porque hasta ahora nos interesa saber todo lo concerniente a la Segunda Guerra. Capítulos, miles de capítulos se escribieron, se filmaron, se documentaron, y siempre tenemos que ver algo con la Segunda Guerra, que fue el punto de inflexión para los cambios, para mejor, esperemos, y algunos para peor. ¿Cómo elegiste este tema? Bueno, mira, el tema siempre me llamó la atención, es una historia que la conozco hace mucho tiempo. Como vos dijiste, un barco alemán, un comandante alemán, un hombre perfecto. Perfecto. Un hombre perfecto, era Landorf en su formación, era un hombre perfecto, condecorado en la Primera Guerra Mundial.
una estricta formación luterana, cristiana, y jurídica también. Su padre fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la zona donde él vivía. También tenía como buen marino la idea de la mar, del mar, está asociada de alguna manera a la idea de la libertad individual. Y Landor fue un hombre que luchó en la Primera Guerra Mundial, fue condecorado por actos de heroísmo en la Primera Guerra Mundial. Luego, para la Segunda Guerra Mundial, se le encomienda el comando de un barco emblemático en Alemania que tenía una tecnología nueva. Los alemanes tenían prohibido construir barcos que pasaran 10 toneladas, y entonces construían barcos que tenían una gran velocidad y una gran potencia, porque el Tratado de Versalles le prohibía. Después de la Primera Guerra. Después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, y Landorf es un hombre que demuestra para mí dos cosas muy importantes. Langsdorff, ¿verdad? Langsdorff. Hans Landorf. Para mí una gran cosa es de que en un escenario apocalíptico, como fue la Primera Guerra Mundial, nosotros el que lee el libro va a presenciar una batalla de 3 barcos ingleses contra un alemán, pero una batalla en donde habían códigos, tanto por el lado británico, el capitán Hartwood, inglés, y el alemán. Era una suerte de, llamémosle, de honor medieval. O sea, se respetaban. Había mucho respeto. Y eso señala una cosa que es muy importante. La guerra empezó en el 39, pues esta fue la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. 1939. Claro. Y solamente en Europa se había ocupado Polonia. ¿Y por qué se llegó hasta acá? Bueno, eso fue, por eso digo, el hombre perfecto comete el error perfecto. Yo creo que él fue de alguna manera inducido, quizás porque buscaba el bronce. Él había hundido otros barcos mercantes y quería tener una prueba de fuego. Que conste, todos los barcos mercantes que él hundió y estaba siendo perseguido por la Marina británica y francesa, él nunca mató a un civil. Siempre antes de hundir el barco decía: desembarquen, vamos a hundir el barco. Siempre fue un caballero. ¿Y por qué llegaba a esa conclusión, digamos? ¿Por qué hundir el barco? ¿Por qué? Y porque llevaban mercadería que abastecían al Reino Unido y Gran Bretaña de alimentos, de materia prima. La isla, Inglaterra, una isla, no tiene materia prima. Entonces la materia prima venía de África, de Asia. A través de los buques. Con los buques mercantes. Y también muchos salían de Uruguay y de la Argentina. Por eso él empieza a operar en África, en Madagascar, en esa zona del Atlántico. Y después viene hacia acá, que fue su último viaje. El viaje, digamos, que como en el libro se dice, el hombre perfecto comete el error perfecto. Y viene, creo yo, cae en una suerte de trampa, de celada, que el capitán Hartwood prepara. Quizás él llevado por la idea del bronce. El capitán británico. Y entonces esta novela quiere demostrar dos cosas: que a pesar del escenario apocalíptico de la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar, empezó, digamos, respetándose por lo menos en la batalla naval cierto código de guerra, y después terminó en un holocausto y genocidio. Cómo estas... la guerra, esto. Sí, la guerra uno puede saber cómo empieza, pero no cómo termina, primer término. Segundo lugar, que a pesar de todo ese panorama apocalíptico, cobra relieve la biografía de un hombre. Y en tercer lugar, la libertad individual. La decisión de pagar con su vida el precio del deshonor fue su decisión personal. Él no está obligado a hacerlo. Entonces, en última instancia, la decisión recae en uno. Bueno, pero yo no sé si eso es... Porque acá se describe a un señor honorable de por sí. Porque Göring, cuando ahí en el juicio de Nuremberg le dice: usted va a morir en la horca, él se autoeliminó por su honor, supuestamente, en la celda. Tomó la pastilla, tomó una pastilla que tenía para no llegar hasta a que le pongan una soga en el cuello. Que es una muerte más cruenta. No, supuestamente yo soy mariscal de los ejércitos
Sí. de Alemania y no merezco morir así en la horca. Pero no podés comparar a la personalidad de Göring con la de este señor. Sí, ¿O este se puede señor, comparar no, eso? para nada. Pasando por lo del No. honor, digamos. No. Este señor, primero, que no estaba afiliado al partido nazi. Por eso. No tenía nada que ver con el nazismo. De hecho, cuando él sepulta a 36 soldados alemanes en la ciudad de Montevideo, el cura católico y el pastor protestante hacen Sieg Heil, el saludo nazi, levantando el brazo derecho al estilo romano, a la usanza romana. Sieg Heil, victoria Heil, sagrada, qué sé yo. Y él, sin embargo, lleva la mano a la visera, como un militar. O sea, y cuando se suicida, él no se suicida. Él era luterano, me decías. Él era de familia luterana. Su mamá era pastor. ¿Y protestante, dijiste? ¿Es la misma cosa? Sí, son protestantes, digamos. Lutero protesta contra el catolicismo. Sí, claro. Del Papa acá. Y hoy, justamente, qué coincidencia, ¿dónde está esto? Un 13 de junio, Martín Lutero se casa con la monja Catarina von Bora, rompiendo el celibato. En 1525, un 13 de junio, hace 499 años. Sí. ¿Sabía? Sí. Sabía que Lutero se casó. No recordaba la fecha, ¿verdad? Pero obviamente... No. Rompió el celibato un día como hoy, hace casi 500 años, Martín Lutero se casa con una no monja. sabemos si rompió el celibato, ¿verdad? Bueno, ¿así? Sí. Claro, porque claro. hasta el siglo XI, XII, los sacerdotes en la Iglesia Católica se podían casar, o sea, no estaba prohibido. Fue un problema económico lo que impuso el celibato en la Iglesia. Bueno, aparte, ¿verdad? Pero yendo a esto, ¿cómo seleccionás, cómo sabes cuál debe ser tu enfoque literario para la siguiente obra? ¿Cómo vos? Porque vos tenés un radar de 360 grados, por conociéndote, sabes todo lo que sos, lo que fuiste, lo que seguís siendo, dominás el mundo en líneas genéricas desde la perspectiva literaria y cultural. ¿Cómo sabes que esa guinda va a ser la de la torta, digamos? Yo pienso, aunque... que las ideas te visitan. Yo creo que qué lindo eso. Las ideas te visitan, puede ser portadora de una idea, una musa, puede ser un hecho que pase, un hecho que suceda. Esta idea, dije, voy a escribir sobre Landorf cuando entro, veo una novela, y una novela que hacía mención del tema. Porque esto se asocia directamente a la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un gran abanico. Claro, que empezó ahora Alemania invade el 1 de septiembre y Francia e Inglaterra le declaran la guerra el 3. Pero todavía no hubo confrontación entre Francia e Inglaterra contra Alemania en territorio europeo. Este fue el primer encontronazo fuerte que hay entre Inglaterra y Alemania fuera del territorio europeo, que fue en aguas marítimas y fue en el Río de la Plata. Y fue lo que se llama la última batalla químicamente pura, la última batalla naval químicamente pura, porque no participó ni el avión, ni la aviación y ni submarinos. Ni submarinos. Ni submarinos ni aviación. Fue entre barcos. ¿Y qué repercusión tuvo esto de la batalla esta y del hundimiento del Graf Spee o Spee allá en Alemania, en Europa? Bueno, la verdad que llamó la atención. Siempre yo escuché lo del Graf Spee hace rato. Y era la noticia. Vino acá a escasos kilómetros de Paraguay en este caso. Claro, el barco se hunde a 4 kilómetros, millas marinas de Montevideo. Uno va a Montevideo, va a 4 y va a encontrar el barco. De dentro ¿Cómo que va a encontrar el barco? El barco está ahí, hundido. Claro, hundido, pero hundido, no está. No, hundido. No se lo sacó, ¿no? Landorf hundió el barco. Sí. Él personalmente solicitó la presencia de 40 soldados voluntarios y que ninguno esté casado. Claro, porque ninguno esté casado porque él no quería que... Claro, cuando vos haces volar un barco, no sabes si te falla algo en la detonación y te podés ir con eso. Él no quería que nadie muera. Él estaba dispuesto a quedarse en el barco.
El problema es que no se queda en el barco porque le convencen sus subalternos, le dicen, comandante, capitán, tenemos que irnos a Buenos Aires. Ahí. Y entonces él en Buenos Aires resuelve el problema. O sea, él hundió el barco, pero nadie murió ahí. Ahí nadie muere. En ese hundimiento. Él salva a todos. Y evita una batalla en donde hubieran muerto posiblemente los 1050 soldados alemanes que tenían 18 o 19 años promedio de edad. Así y también los muertos ingleses. Por eso esa gente se quedó en Argentina, se instaló en Córdoba, entre otros lugares. Y algunos en Montevideo. O sea, ya no regresaron a Europa. Regresaron 4 o 5 oficiales que regresaron por el Pacífico, fueron por Perú, el Pacífico, entraron en Rusia. Rusia en ese momento todavía no estaba en guerra con Alemania, todavía no estaba en guerra, y se incorporaron a la Marina, a la Marina de Guerra alemana, que era inferior a la inglesa, era el 40% de la inglesa. Sí, claro. Gran Bretaña tenía una de las marinas más y posiblemente más en la época, grandes. La más grande. Posiblemente la más grande que la norteamericana. Sí, claro. Entonces, es la historia, digamos, de un hombre, aparte que demuestra que no es tu entorno el que decide por vos, sino vos decidís por vos mismo. Me llamó la atención, ¿esto dónde se consigue? ¿Cuándo es oficialmente? El libro va a ser lanzado el lunes que viene, a las 19 horas, en El Lector. En el lector de San Martín. De San Martín, Avenida San Martín. Sí, casi Aviador del Chaco. Bueno, me llamó la atención de este libro de Carlos Mateo Valmelli, El elevado precio del honor, entre otras cosas, esto que dice acerca del perfil de este señor, ¿verdad? La valentía, el aplomo y la ambición fraguaron, la fragua, la fatídica decisión. Bueno, él estaba ahí entre hundo o no hundo. Hundió su barco y se sintió indefenso como un ciego sin bastón. Porque el barco significaba todo, era su vida. Claro, de hecho, el libro empieza con un soneto de un poeta español muy conocido, Espronceda, ¿verdad? Que es muy bonito, que dice: que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Qué lindo. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi ley, el presidente argentino. Mi ley, bueno, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Que es mi barco, mi tesoro. Entonces yo creo que él sintió probablemente una feroz depresión, una tristeza, al haber hundido su barco. Claro. Y aparte despojarse de su mundo, porque ese era su mundo. Claro. Y antes de suicidarse, él escribe 3 cartas. A ver. Y una de esas cartas a su comandante y le dice: yo asumo la responsabilidad de todo lo que pasó. Él asume y pago con mi vida esto. O sea, tuvo la calma de escribir las cartas. Tuvo la calma, qué lindo eso. Bueno, el vivir se convirtió en un fastidio, sin ahorrar fatigas ni esgrimir un alibi, ejecutó el desenlace. Alibi. Sí, una excusa. El problema es que para una persona hay, porque también hay una reflexión sobre el suicidio en este libro. Y a la conclusión que yo he llegado, después de ver esto, es que para un suicida le es mucho más difícil el vivir que el morir. Así, che. Yo creo, claro, el suicida tiene problema con la vida, no tiene problema con la muerte. Y un hombre de la estatura moral y de la trayectoria de Landorf hace real aquello de que... Eso que dijiste, o sea, el suicida tiene más problemas, más dificultades con la vida que con la muerte. Claro, por eso se suicida. Lógico. Y un hombre de la estatura moral de Landorf creo que hace realidad aquello que dice que quien vive su vida muere su muerte. Él murió dentro de sus leyes. Por eso que... ¿Y ese suicidio de Hitler es la misma cosa? No, ese es un suicidio evasivo. Hitler primero no hubiera tolerado que el mundo lo juzgara, y más los aliados, y que lo mostraran como
digamos, un animal enjaulado. Como una cucaracha. Como lo trajo Julio César al francés, al galo, que lo trajo enjaulado, ¿verdad? Y yo creo que Hitler estaba bajo la influencia de muchos medicamentos. Pero así también llegó Cleopatra a Roma, pero no enjaulada. No, en los brazos del amor llegó ya, pero digamos, no, este es un señor que toma la decisión libremente. Él no estaba bajo ningún medicamento, ni influjo de ningún medicamento, ni nada. Esa palabra alibi. Sí, una excusa, una justificación. ¿Eso quiere decir? Sí, claro. Bueno, el hundimiento del Graf Spee, porque así dimos a entender acá a través de un amigo que habla alemán, y así se lee, ¿verdad? Graf Spee, ¿significa algo ese nombre? Sí, claro. A ver. El héroe el héroe de Landorf fue un héroe alemán de la Primera Guerra Mundial, Sí. que le vence a los ingleses en el sur de Chile. La Marina británica pierde después de 200 años una batalla naval, y el que le gana la batalla se llama Maximiliano Spee, que era un conde. Graf quiere decir conde en alemán. Maximiliano Spee. Muy bien. Entonces él va, y Maximiliano Spee, que era el Graf Spee. Ahí me cerrás todo, qué fabuloso. Bueno, y entonces él va y quiere entablar de nuevo una batalla en las Malvinas, donde había una base inglesa Sí. muy importante. En esa batalla él muere. Muere él y 2 hijos suyos. Pero Hans Landorf lo conoce a Maximiliano Spee, o al famoso Graf Spee. O sea, el conde Spee. El conde Spee en Hannover. Vivían en el mismo barrio. Y ahí él se vuelve, digamos, el prototipo de héroe romántico. Lo conoce de niño y luego se entera de su muerte en la Primera Guerra Mundial, que Spee muere en 1914. Y la guerra duró hasta el 18. Y el Graf Spee lleva nombre en homenaje sí, a él. No, ya sé, pero se hunde en el 39. Se hunde en el 39 y los ingleses pensaron cuando le tienden la trampa, de alguna manera es una trampa, ¿verdad? Que también... Ahí tenemos el video original Sí. del hundimiento. Claro. ¿Vos viste eso? Sí, claro. Y tuve que hacer un trabajo de investigación interesante, pero algunos creían que él iba a ir a luchar a la Malvinas para vengar a su héroe. Yo estuve para hacer este trabajo, investigué mucho, yo no soy marino, nosotros no tenemos marina de guerra. Mira, che. Claro. Qué fabuloso. Y hablé con marinos argentinos que estuvieron en la guerra de las Malvinas. Y que estuvieron en el Belgrano, porque uno puede ficcionar las cosas, pero es importante Pone de vuelta eso, que un guerrero te cuente lo que se siente estar en el mar, luchando en el frío, en esas aguas heladas. Bueno, el submarino Ara, San Juan, que murió también, que se hundió también, fue un caso muy sonado ahora recientemente. Sí, esto fue... Sí, y digamos, tú hablando con gente de la Marina... ¿Pero qué te atrajo a vos para escribir esto? ¿La historia personal de este señor o vos fuiste por el lado del, digamos, de la connotación bélica de la Segunda Guerra? Porque eso interesa a todo el mundo. Yo escribí un libro anterior que se llama El Andar del Lobo. Sí, El de un Andar del personaje, Lobo, Wolfgang, sí, que es un personaje sí. nazi, prototipo del nazi, ¿verdad? El Andar del Lobo, no arrepentido. Sí. No arrepentido. En cambio, yo creo que hay la complejidad. Landorf era un buen hombre. Yo creo que era, digamos, si hay que clasificarlo, yo diría que filosóficamente él está encuadrado en la filosofía kantiana y de Kant. Y Wolfgang, el anterior, en El Andar del Lobo, era en la filosofía de Schopenhauer. Entonces lo que quiero demostrar es que cómo un hombre bueno puede luchar por una causa equivocada. Sí. O por la causa errada. En cambio, Wolfgang... Pero basamentándose en sus principios. Claro, por eso lo que trato de explicar en una parte del libro, utilizo la frase de Ortega y Gasset, que es muy importante. Yo y mis circunstancias, y a mis circunstancias me debo, dice Ortega. Entonces hay una pequeña... Ellos eran muy conocidos, tanto Ortega como Gasset.
No. Discúlpame que te saque de la casilla. No, yo tengo esos chispazos así, nomás para bien o para mal, en este caso para mal. Pero no te vayas a enojar. No, por Dios. Carlos Mateo Valmelli. Lo que pasa es que él sabe tanto y de repente yo hago la contracara así a propósito, así me vuelvo una suerte de ¿cómo que se llama este señor del Senado? De chaqueñito. Bueno, decime una cosa. Hay también filmación de la batalla. Sí, el hundimiento del Graf Spee, que quiere decir el conde Spee, es el nombre del barco que se hundió frente a las playas de Montevideo, había desvencijado el esqueleto de la esperanza. Qué lindo eso, che. ¿Cómo vos hurgás para ubicar estas frases, estas palabras ahí? Desvencijado el esqueleto de la esperanza. Y en ese minuto sinuoso la nostalgia ceñida en un vestido de marfil. Sí. ¿Por qué de marfil? Revalidó el adagio que de niño su madre musitaba en los momentos de extenuación. Qué bueno. Hominum confusione et Dei providentia. En la confusión del hombre, Dios proveerá. Claro, esta es una... Aunque parezca, esa frase tiene mucha profundidad, sí, muchas connotaciones. Increíble. ¿Por qué razón? Porque lo que quiero decir es la muerte... Ahí está el capitán Hans. Sí, ahí está el capitán Hans. Con un vestido de marfil, ¿verdad? Pero Sí. Lo principal es lo siguiente. En los momentos de confusión, Dios provee. Al final del libro hay una reflexión de Dante Alighieri. Sí. Dante Alighieri, en su libro Perdón, Comedia... estas son imágenes correspondientes... esto es al entierro de él, sí, creo. Cuando después del suicidio de él lo enterraron y todo el mundo fue ahí pero a también puede ser rendirle honores. El entierro de él... Sí, estuvieron los ingleses. También los ingleses estuvieron rindiendo el honores. Funeral de este señor Hans Johann Wilhelm Rudolf Langsdorff en Buenos Aires en 1939. Multitudes como la cosa de Evita, una cosa increíble fue. Porque había muchos pro-alemanes en esa época en Argentina y en América, no solamente en el mundo. No es que solamente había mucho alemán. Bueno, y también me llama la atención el saludo nazi. Bueno, pero él no hace bueno, hay otras imágenes y una fotografía cuando entierra, él le da sepultura a los 36 soldados ingleses alemanes en Montevideo, y él no hace el saludo hitleriano. Bueno, y yendo a este señor Langsdorff, que nació en Bergen auf Rügen, en Alemania, el 20 de marzo de 1894, desde su temprana edad fue adiestrado, este señor Langsdorff, fue adiestrado en la creencia de que quien necesitaba una evidencia para demostrar la existencia de Dios en realidad estaba lejos de él. Contaba su niñez como sus años más felices. Qué lindo eso, che. La niñez de él fue una el niñez momento feliz de sus años más felices. Sí. Sufragó los postulados del cristianismo y para él la fe significaba compartir el sufrimiento. La fe es compartir el sufrimiento. La Iglesia Católica también eso. Y claro, que los luteranos son cristianos, descienden todo del judío. Creció y observaba el avance del cientificismo y del positivismo, pero la confianza en el progreso de la ciencia no fue óbice u obstáculo para que creyera que el hombre, ese bípedo implume, había sometido la naturaleza a su voluntad o iba a hacerlo. Pensaba que las naciones recibían la bendición, pero ningún pueblo podía apropiarse del título el pueblo elegido. Claro. La religión no legitimaba el Estado, pero no podía negarse el parentesco del amor a la patria con el amor
al prójimo. Qué lindo esto, che. Sí, él era un hombre que... Pero estudiaste mucho, vos. ¿Cómo fuiste hilvanando todo esto, Carlos? No, en serio te hablo. Porque esto se puede decir más llanamente, seguramente, pero vos incluís unas terminologías que enriquecen de por sí y que hacen también a que el lector se inmiscuya más, porque quiere saber él, digamos, significados que ordinariamente él no está acostumbrado a escuchar a través de terminología, como bien dije, que no son, claro, que no son las usadas cotidianamente. O sea que, ¿cómo vos armás esto? Porque, digamos, ¿cuántas páginas tiene este libro? Este libro es como es 230 páginas. Y estas 230 páginas te demandaron ¿cuánto tiempo? O sea, para afinar esto, lo que te estoy diciendo, porque yo creo que yo te estoy leyendo unos párrafos desordenadamente nomás, pero todo este libro está enfocado desde esa perspectiva. ¿Cuánto tiempo te demanda hacer esto? Bueno, yo soy un hombre que tengo que trabajo, digamos, ¿verdad? Sí. Y en un año trabajando fines de semana, feriados, y cuando tengo tiempo libre, yo trato de organizarme mucho, soy muy organizado, racionalizo mucho mi tiempo. Trato que, como yo le digo, las obligaciones alimentarias, trabajo hasta el jueves, trato de dejar el viernes libre para sentarme ya a escribir viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Y feriados también. Y este libro así, con ese esquema, lo terminé en menos de un año, digamos. O sea, ese esquema de trabajo es siempre, todo el año, ¿es? Y son, si vos me preguntás... O sea, te quiero decir, ahora lanzás pero vos ya empezaste a hacer el otro. Yo tengo 2 libros ahora en la cabeza. Por eso te digo. 2 libros tengo que quiero hacer. No sé si me da el tiempo o la vida, pero quiero 2 libros. ¿Pero para este año o no? No. Estoy haciendo el trabajo preliminar de pensarlo. Las ideas ya me entraron. ¿Y cómo vos llegás a ese? Muy bien lo que dijiste. Las ideas ya las tengo, ya me entraron, ya sé por dónde ir. ¿Y cómo sabes cuándo encarar tal cosa? En este caso, iniciar, orquestar oficialmente un libro. ¿Cuándo? Después de estar dando vueltas mentalmente con las ideas que te vienen y que te surgen, digamos, ¿cómo sabes que ya estás preparado como para comenzar y escribir el primer chapter 1, el primer capítulo, por ejemplo? Mira, en primer término... ¿Cómo vos haces? ¿Anotás, digamos, de repente? No, yo anoto ideas y palabras, que creo que esta palabra me da para esto. Pero... A ver, Mario Vargas Llosa, cuando se sienta a escribir un libro, él es un escritor profesional, ya lo tiene todo preparado, pero él escribe solamente, es su vida diaria, las 24 horas al día. O escribía, ya no creo que escriba más. Y son escritores profesionales. Lo mío es una suerte de hobby y una pasión. Siempre digo que un hombre que deja en segundo término sus pasiones es un mediocre. Y la escritura yo la dejé mucho tiempo de lado por la política. Entonces ahora que no estoy en la política, entonces estoy desarrollando... ¿Estás arrepentido? No, a mí la literatura... No, de la política, digo. Digamos que fueron 20 años donde yo creo que mi participación, con toda sinceridad, no supuso un mejoramiento de la política paraguaya. Al contrario, hoy encontramos una política peor. ¿Te parece? Sí, yo creo que estoy convencidísimo de eso. O sea, digamos, si uno dice, pero vos ocupaste cargo y saliste en los diarios y cosas por el estilo. Y te diré que eso, a mí por lo menos, yo no necesito alimentar mi vanidad. Yo creo que hay cosas... ¿Vos no estás arrepentido de lo que hiciste desde la perspectiva política? No, yo creo que, en primer término, muchos me dicen, pero vos ocupaste cargos muy importantes, tenés que estar feliz con eso. Y yo digo, la vanidad no es pan del alma. Qué lindo. La vanidad no es pan del alma. Entonces, a mí personalmente, si vos me preguntás a mí, ponete las condecoraciones por los cargos que ocupaste. La vanidad no es el pan del alma. Sí, a mí no me sirve para nada. A ver si Oscar nos escucha, che. ¿Y después? A mí eso no me sirve para nada. A mí eso no me da ni una satisfacción personal.
Sin embargo, pensar que uno hizo algunas cosas en la política muy puntuales, porque aunque la gente no sepa, ¿verdad? Eso así me dice, bueno, cumplí acá en esto, cumplí en aquello, estuve a la altura de las circunstancias, yo estoy feliz conmigo mismo. En el peor de los casos, siempre el gobierno más difícil es el de uno mismo. Qué bueno. El gobierno más difícil es el de uno mismo. Entonces yo con ciertas cosas me siento muy feliz de que hice dentro de mí mismo, en mi interioridad. ¿Cómo escribir, verdad? Escribir a mí me da una gran satisfacción. Y esa frase que vos acabas de leer, yo ya me la había olvidado. Esto de Marfil me encantó. A mí me gustó mucho, por eso que te estaba por decir, porque vestido de marfil, eso me gustó. Sí. Era la muerte vestida de marfil. Claro. Con un vestido de marfil. En ese minuto sinuoso, bueno, cuando tuvo que tomar la decisión de hundir el barco y después sabía lo que venía, ¿verdad? En ese minuto sinuoso, la nostalgia ceñida en un vestido de marfil. La nostalgia era. La nostalgia. Sí, el lindo, la nostalgia. Claro, porque acá es una cosa, y la frase que en los momentos de confusión esto quiero señalar, porque yo siempre trato, yo no quiero escribir solamente para entretener. Yo quiero que la gente piense. Yo creo que eso es un aporte. Este libro empieza con esto. En los momentos de confusión Dios proveerá. Al final, en el epílogo que yo le escribo a mis nietos, lo menciona Dante Alighieri, porque Dante en la comedia, que después se llamó la Divina Comedia, él la llamó la comedia, él condena a los suicidas al infierno, al séptimo círculo del infierno, porque dice que los suicidas... Porque el que se suicida va contra las leyes. Ahí está, pero un momento. El suicida es quien se inflige daño a sí mismo. Y Dante los condena al infierno porque dice que separan el cuerpo del alma. Sí, porque supuestamente Dios es el que te tiene que pero decir. Pero en este momento vas a morir y no. Claro, pero en esta frase dice: en los momentos de confusión, Dios proveerá. Escuchó Landorf la voz de Dios cuando él se suicida. Es correcto la condena, es correcta la condena de Dante Alighieri cuando dice los suicidas tienen que ir al infierno. Entonces, al principio se dice en los momentos de confusión, o sea, la nostalgia con un vestido de marfil y con Dios provee en los momentos de confusión. Te da la decisión. Ahí vemos la pistola. Sí. Mauser. Con la que se suicida el hombre Lansdorff. Y un hombre que supuestamente en la visión convencional de él era cristiano. Sí. Él sabía que estaba infringiendo las leyes, el código ético cristiano, pero sin embargo lo viola. Él estaba enamorado de su señora y renuncia al amor de su señora. Él estaba para prestarle servicio a la patria y creo que pero su libertad individual, su interior, el dolor que sufría, ese tesoro secreto que es el barco, lo llevó, creo yo, al suicidio, porque él cometió un error, creo yo. A ver, ¿cuál? No, y haberse venir al Atlántico Sur. Él se hubiese marchado a Alemania, el barco ya necesitaba ser calafateado, ya estaba 6 meses en un barco en el mar por las aguas salinas, claro, le faltaba combustible, reorganizarse. Tenía que hacer un service. Y se hubiese ido a Alemania y él seguía luchando, pero decidió ir, porque creo que fue a buscar el bronce. ¿Pero decidió escapar? No, él decidió provocar. No, ya sé. Eso no lo va a decir, pero decidió escapar porque en su interior él se estaba escapando también, ¿no? O sea, no quiso meterse en otra guerra que sabía cómo iba a venir. Con la experiencia de la primera, esta segunda se abría a sí mismo. Bueno, si él quería, hubiera vivido, hubiera llegado a la Argentina, hubiese hecho como hicieron los otros oficiales por el Pacífico, volver a Alemania, atravesar Rusia y ponerse al servicio. El problema que yo creo que él sintió que, te repito, para un suicida le pesa mucho más la vida que la muerte. O sea, yo creo que ellos se reconcilian. Un suicida, en la parte final del libro, dice: un suicida es un hombre que espera su segunda muerte.
Creo que un suicida, aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, porque el suicida siempre está visto como un enfermo, como un cobarde, como alguien que escapa. Y yo creo que por eso te dije, muere con la esperanza de una segunda muerte, de buscar una segunda muerte. O sea, creo que el convencionalismo, la moral convencional, simplifica cuando condena a los suicidas. Y en este caso no estamos hablando de un hombre trastornado, un hombre que digo, yo asumo el costo de lo que significó este fracaso. Bueno, yo simplemente, yo y todo el mundo que va a leer esto y que se está enterando o reverdeciendo una vez más esta historia, porque hay mucha gente que ya la sabía, y este Graf Spee, muy famoso, este barco, un Panzerschiff, Sí. Graf Spee. Acorazado bolsillo le llamaban. Claro, acorazado de bolsillo. Y los británicos no conocían la tecnología que tenía. Claro, de avanzada de aquel momento. El atardecer del 17 de diciembre de 1939 fue inolvidable. Para los montevideanos, los uruguayos, más de 20.000 personas habían colmado el puerto de Montevideo a la espera de ser testigos privilegiados de un enfrentamiento naval en las costas del Río de la Plata. Sin embargo, en lugar de la batalla, pudieron distinguir en el anochecer de ese día agitado, como dirían los Beatles, los resplandores de una serie de estallidos y el ascenso de una columna de humo espeso. El acorazado alemán Graf Spee se retorcía en una agonía provocada por orden de su capitán Hans Langsdorff para impedir que cayera en manos de la Marina de Guerra británica, o sea, la Marina enemiga. Ese fue el colofón de la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y después se hunde, por supuesto, y se suicida, él se hunde el barco y dice, bueno, realmente yo te felicito porque cómo hurgás, cómo llegás a concretizar después de un mare magnum mental de idas y vueltas, porque vos tenés que tener en tu concepción literaria varias tormentas mentales en el mejor sentido creativo, ¿verdad? Hago esto, no hago aquello, pero me gusta más lo anterior o lo posterior, que ahora me enteré de tal cosa y pongo también en la misma balanza eso. ¿Y cómo descifrás qué exactamente, así como bien dije, va a ser la guinda que corone la torta o que, qué sé yo, que dé el brillo a esa torta desde el punto de vista gastronómico, pero en este caso desde el punto de vista literario, porque elegir un tema o elegir a un personaje o un hecho no es nada fácil. No es fácil. De hecho, es algo arbitrario, porque vos decís, quiero escribir sobre esto, y quizás no tenga una racionalidad que la antecede, quizás sea una cuestión eminentemente emotiva. ¿Alguien te aporta cosas en ese momento creativo de tratar de unir, tipo une con flecha, las cuestiones que van a dar el asentamiento para lo que vas a escribir después? O sea, alguien familiarmente, alguien que está contigo de repente, o que sepa del mismo tema, viene y te dice, che, ¿y por qué no enfocás desde acá? ¿O por qué no puntualizás tal otra cosa? ¿Nunca se dio eso en la concepción tuya creativa de algo literario? Uno lo que hace es... ¿Vos recibís aportes también o no? Yo puedo estás recibiendo aporte tuyo ahora. O sea, cuando uno está en un proceso creativo... Sí, ya sé, en un proceso creativo. Eso me faltó decir. Una palabra le llama la atención. Proceso creativo. Gesto, una historia, pero de cualquier persona. No, ya no sé. Hace falta, o sea, uno está tan sensible. No, yo parto de la base que vos estás horas los días pero después salgo a tomar una copa con un amigo. Por ejemplo. O me voy y me voy a una conversación de trabajo profesional. Y ahí escucho cosas.
Y algunas de esas cosas se pueden filtrar, pasar el colador y decir, pues esto es lo que yo quería, o sea, o de repente estás con una palabra que no te pega y encontrás la palabra, pero no la dijiste vos, la dijo otra persona. Sí, ya sé, entiendo. Por eso yo siempre trato de llevar así, y anoto en papelitos cosas que voy escuchando, si tengo tiempo. Si no me acuerdo, me quedan latentes, tengo que llegar y escribir esta palabra en un cuaderno. Llego y escribo tal cosa en un cuaderno. Bueno, yo quiero que a partir de ahora se conecten con nosotros definitivamente, a partir de ahora en www o a través de www.brunomasi.com.py, nuestra página web, nuestro sitio web BM Online. Nos despegamos del canal 21 de Tigo TV y nos adentramos exclusivamente en BM Online para seguir esta charla amena, unos minutos más aquí con Carlos Mateo Valmelli, gran referente del mundo cultural, literario del país y más allá de nuestras fronteras también. El lanzamiento de este libro que se denomina El elevado precio del honor, el lanzamiento ocurrirá el lunes 17, este lunes, a las 19 horas en el Salón Auditorio de El Lector. De la calle San Martín. De la calle San Martín. Y creo que Bernardo Neri Farina va a estar dando ¿cómo se llama? Va a tener la presentación. Él sabe mucho de esto y le gusta, creo que también todo. Un hombre muy... Definitivamente. No, ya sé. Pero te quiero decir que le gusta también estos episodios de la Segunda Guerra o los prolegómenos de la Segunda Guerra. ¿A quién no? Porque yo ahora en estos feriados últimos yo me puse a ver un montón de... No sé, subyuga esa Segunda Guerra con sus más, sus menos, pero fueron experiencias muy crudas, evidentemente, y espero que no se repitan, pero sigue subyugando, no sé por qué es. ¿Por qué tiene tanta preeminencia esa historia de la Segunda Guerra? ¿Por qué sigue tan vigente? No, yo creo que no solamente... Vos citaste dos obras tuyas, esta que se lanza el lunes y la anterior, Wolfgang. Sí, no te olvides ¿Cómo se llama? Wolfgang. El andar del lobo. El andar del lobo. Sí. Bueno, genial. Yo creo que en los seres humanos la racionalidad muchas veces sea ante lo irracional. Y, bueno, conste que vos viviste, estudiaste y te recibiste allá en Alemania. Claro. Eso también sí, obviamente, definitivamente es un factor, yo diría, no condicionante, sino determinante en mi formación académica, profesional y personal. Definitivamente, ¿verdad? Creo que hubiera sido un hombre... ¿Cómo vos definirías al pueblo alemán? Así en una frase, dos frases, qué sé yo. ¿Te puedo decir algo sin que te enoje? Por favor. Yo siempre digo, cuando me preguntan cómo son los alemanes o cómo son los paraguayos, yo conozco 1000 alemanes y hay 80 millones de alemanes. Es muy difícil. No, más de 80 millones en Alemania, pero 150 millones en toda Europa. Claro, entonces siempre digo yo, es muy difícil los estereotipos con respecto a las personas. Yo conozco 1000 alemanes. No conozco, no, de una manera así, ¿verdad? Te voy a decir algo, porque hay que dividir lo que fue el nazismo de lo que fue en ese mismo momento el alemán de Alemania, porque yo creo que muchos alemanes no coincidían, sobre todo en la última etapa del gobierno de Hitler, con el mismo Führer, ¿verdad? No coincidía, porque muchos dicen que no se daban cuenta de lo que hacía. Eso no puede ser jamás. Se tuvieron que haber dado cuenta, de alguna manera. Y muchos no habrán comulgado y no habrán querido que eso suceda. No así aquellos que estaban sí directamente vinculados con el poder, que tenían poder. Y bueno, el poder como que miran más allá de... Claro. Están en un balcón y los de abajo son las cucarachas, en líneas genéricas. Pero haciendo esa catarsis,
yo no sé si en estos años, bueno, vos hace rato, hace 20 años que estuviste por Alemania. No, más, ya creo. Pero, ¿y ahí se recordaba la Segunda Guerra o no se quería claro, recordar la Segunda? ¿No se quería recordar? No, sigue habiendo un debate, no solamente en Alemania, yo creo que en el mundo. Vos fíjate que la película que ganó el Oscar tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer. Claro. En donde los americanos tienen una bomba atómica cuando Japón ya no tenía posibilidad de seguir con la guerra. Y la bomba atómica hacen los americanos, desarrollan la bomba atómica. Pero porque se suponía que los alemanes eran los que tenían la capacidad, no los japoneses, de hacer la bomba atómica. Todo el desarrollo de la física era en Alemania. Einstein mismo era alemán. Heisenberg, todo era en Alemania. Y se suponía que había una guerra por la bomba atómica. Los alemanes nunca insistieron en la bomba atómica, nunca estuvieron en pañales, digamos, comparando con los americanos. Y los americanos estadounidenses. Los norteamericanos lanzan una bomba atómica cuando Alemania ya estaba rendida, el 1 de mayo, y Japón estaba extenuada, ya no tenía posibilidades de luchar. Entonces, pero nunca dieron el brazo a torcer los japoneses. Sí, pero ya no tenían posibilidad de continuar. Se podía llegar a un armisticio sin necesidad de matar población civil. Yo no justifico esa bomba atómica. Y hoy decimos, porque es la misma lógica. No, ya sé. Es la misma lógica genocida de los nazis en los campos de concentración. Pero acá pusiste algo que formó parte de lo que más o menos estuve diciendo. Que me gustó mucho. A ver, esto. Pensaba que las naciones recibían la bendición, pero ningún pueblo podía apropiarse del título, el pueblo elegido. Claro, la religión no legitimaba el Estado, pero no podía negarse el parentesco del amor a la patria con el amor al prójimo. Esto de pueblo elegido, porque ese pueblo elegido, que supuestamente era el perseguido, hoy es el que está matando, por ejemplo. Sí, pero la idea que él tiene es que él es un cristiano, él es ecuménico. Para él no hay religión que tiene más valor que otra. Sí, o sea, entonces, claro, digamos, él no está pensando en lo que pasa en Gaza. Transpolando al presente lo que se está viviendo en Medio Oriente o qué sé yo. Claro, eso definitivamente. Porque se supone que esta gente tuvo que haber aprendido hasta los tuétanos, lo que fue aquel padecimiento de sus también coterráneos, digamos. ¿Y cómo aplican la misma fórmula? A eso nomás voy. No, está bien, y eso está mal. O sea, de todo punto de vista está mal, ¿verdad? Yo creo que la condena internacional al abuso de Israel, no te dice unánime, pero muchos países creen que la actitud del actual primer ministro israelí Netanyahu está sobrepasada de todo punto de vista ético. Bueno, querido Carlos Mateo, simplemente una vez más, congratulations, felicidades. ¿Cómo que se dice en alemán congratulations? No, ich gratuliere dir. Ich congratulire dir. No, ich gratuliere. Ich gratuliere dir. Ya, por este trabajo encomiable. Muchas gracias, querido Carlos Mateo Valmelli. Felicidades de verdad. Y que sigan, qué sé yo, los éxitos y que siga Dios proveyéndote de tanto y fructífero talento literario. ¿En serio te digo? Bueno, te agradezco mucho, Bruno. Te agradezco. ¿Quiénes son los que quedan, digo, vos sos joven todavía, ¿quiénes son los que quedan como vos todavía haciendo este tipo de cosas? Muy poca gente que yo sepa. Pero esperamos yo creo que esto sirva de estímulo para que otros también sigan, ¿verdad? A mí me sirvió mucho la amistad de Roabasto, que siempre fue un estímulo también. O sea, 50 años Claro, sí, estuve leyendo. Hoy hubiera cumplido 107 años Roa Bastos. Entonces creo que hay que aportar. Roa Bastos hubiera cumplido 107 años, el escritor paraguayo fallecido en el 2005, que recibió el premio Cervantes en 1989. Nacía en 1917 y fallecía hace 19 años. Cumpliría él, nuestro gran y celebérrimo
referente literario, 107 años. Tuvimos algún encuentro con él, yo el Supremo. No sé si a continuación aparece algo de Roa Bastos. Habla, creo que él también ahí, y sella con mucha inteligencia y prodigio su legado. No sé si ahí está. Vamos a escucharlo. Manera de expresar mis sentimientos más profundos. Eso que a veces uno siente cierta inhibición para comunicar en la conversación habitual. La escritura, sobre todo en el terreno de la literatura de imaginación, permite una entrada mucho más profunda en el universo humano, en el estudio de los caracteres, de la manera de ser de la gente, que es mi campo de observación permanente, ¿no? A mí me interesa mucho la gente y esta observación permanente del semejante, del prójimo, es también la que me ha permitido conocerme gradualmente a mí mismo. Qué interesante, qué interesante. Muchísimas gracias. Gracias, queridos compañeros, por sellar con Roa Bastos esta hermosa y profunda plática que surgió de la galera nomás con el genial Carlos Mateo Valmella, a quien volvemos a felicitar por ese elevado precio del honor. Ok, muchísimas gracias a toda tu audiencia también. El 17 vamos a estar el lunes. El lunes que viene te espero. A las 19. 19 horas. Bueno, muy bien, en San Martín, casi Austria, el lector de la avenida San Martín.